Calcular el dominio de las siguientes funciones. F de x igual a x partido x cuadrado menos 2. Es una función racional, numerador, denominador, y es una racional polinómica. Entonces, lo que tenemos que hacer en principio es ver cuándo el denominador se anula. ¿Por qué? Pues porque en una fracción, cuando yo tengo algo en el numerador y en el denominador tengo un 0, pues ya no existe la función. Entonces lo que tenemos que hacer es preguntarle al denominador cuándo vale 0. Para eso igualamos el denominador a 0. Esta es la forma que tenemos, insisto, en matemáticas de hacer preguntas, mediante ecuaciones. Entonces, ¿la respuesta cuál es? Pues despejar x. Y la x me dice que es la raíz cuadrada de 2. Cuidado, raíz cuadrada de 2 tienes dos soluciones, positiva y negativa. Entonces la solución se indica así, más menos raíz cuadrada de 2. Por tanto, el dominio de la función ¿cuál es? Pues todos los números reales, excepto menos raíz de 2 y raíz de 2. Todos los demás valores se le pueden dar a la función. Y esto se indica cuando es en valores concretos mediante una llave o unas llaves y en el interior se ponen los puntos separados por comas. Y siempre de menor a mayor. Vamos a calcular esta otra función. De nuevo tenemos una función racional polinómica, polinomio en el numerador, polinomio en el denominador. De nuevo le preguntamos al polinomio del denominador cuándo se anula. ¿Y la respuesta cuál es? Bueno, pues sacando factor común la x, me queda x que multiplica a este polinomio. Entonces el producto de dos cosas, ¿cuándo vale 0? Pues o bien cuando la primera es 0 o bien cuando la segunda es 0. Vamos a ver cuándo se anula la segunda. Bueno, pues es una ecuación de segundo grado. Si yo este polinomio x cuadrado menos 2x menos 3 lo igualo a 0, tengo una ecuación de segundo grado que se resuelve como siempre. Menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrado menos 4ac partido 2a. Entonces, en este caso las soluciones son 3 y 1. Eso significa que esto de aquí descompone como x menos 3 por x más 1. Y la x que teníamos al principio. Entonces, cuando este triple producto valga 0, pues esas serán las soluciones. Bueno, pues es muy sencillo, ¿no? Cuando x vale 0, 0 por algo, 0 y se cumple la ecuación. Cuando la x vale 3, 3 menos 3, 0, 0 por todo lo demás, 0 y se cumple. O bien, cuando x vale menos 1 más 1 es 0, pues ya estaría, ¿no? Pero cuidado, nos tenemos que dar cuenta o tenemos que hacer siempre lo siguiente. Una vez descompuesto el polinomio del denominador, lo sustituimos en la función y miramos a ver si se puede simplificar algo. En el numerador no hay sumas ni restas y en el denominador tampoco hay productos, ¿vale? Aunque haya una suma y una resta, pero están multiplicándose, entonces puedo simplificar. Simplificaremos una x del numerador con una x del denominador. Y os aparece así, indicado, ¿vale? Al irse una de aquí me queda x cuadrado en el numerador y esto en el denominador. Por tanto, la solución x igual a 0 no sería un punto donde no existe la función, ¿vale? Y por tanto, el dominio de esta función, ¿cuál va a ser? Pues cualquier número real excepto el menos 1 y el 3, que son los que anulan ese denominador. Veamos otra función, por ejemplo, tangente de x. Tangente de x la puedo ver como seno de x partido coseno de x. Y ahora lo que tenemos que ver es cuando el coseno se anula, es decir, cuando el denominador es 0. El denominador es 0, es decir, el coseno vale 0 en los puntos en los que el ángulo es pi medios o 90 grados, ¿vale? Pi medios, 90 grados es lo mismo. Pi medios está en radianes, 90 grados está en grados. Recomiendo ver el vídeo o los vídeos correspondientes a trigonometría. Entonces digo que para pi medios, el coseno de pi medios es 0, pero para 3 pi medios también es 0, ¿vale? Y pi medios más cualquier número de vueltas o pi medios menos cualquier número de vueltas es volver al mismo punto, pero digo 90 grados y le quito una vuelta, pues el ángulo que dé. O 90 grados y le sumo una vuelta, o 2 vueltas o 3 vueltas, siempre vuelvo a 90 grados, pero con un número de vueltas añadido, ¿no? Pero el ángulo se mantiene. Entonces, en estos casos digo que ya sea 90 grados o 270 grados, más un número de vueltas o menos un número de vueltas en ambos casos, pues se anula. ¿Lo puedo resumir esto y reducir un poquito más? Pues sí, porque si me fijo, pi medios a 3 pi medios van 180 grados, ¿vale? Es decir, un ángulo pi, 180 grados pi. Entonces,
¿qué puedo hacer? Bueno, pues resumirlo y decir, bueno, pues pi medios más o menos medias vueltas. Es decir, en vez de una vuelta completa, media vuelta. Si a pi medios, si a 90 grados le añado 180, ya tengo 270. Y al revés, si a pi medios a 90 grados le resto 180 grados, pues también tengo un ángulo en el que no existe el coseno, en el que el coseno se hace cero. Entonces lo puedo expresar, en vez de estas dos condiciones, lo puedo expresar como una sola condición. Pi medios más menos medias vueltas, un número entero de medias vueltas. Y ya está, por tanto, el dominio, ¿qué es? Pues todos los números reales menos pi medios más menos medias vueltas enteras. Y por eso pongo aquí para todo k, para todo número perteneciente a los enteros. Los enteros, recordar que es el conjunto formado por los números menos 1, menos 2, menos 3 o 1, 2, 3, ¿vale? Veamos ahora el dominio de esta función. Logaritmo neperiano de x cuadrado menos 1. Aquí es donde hay que conocer muy bien ya las funciones básicas. Hay que saber que el logaritmo neperiano, como cualquier logaritmo, no existe para valores negativos, incluido el 0. El 0 no tiene signo, ¿vale? Es decir, serían números negativos o el 0. Pues le vamos a preguntar a esta expresión de aquí, a este polinomio que tenemos aquí, ¿cuándo vale 0? ¿Cuándo se anula? Y la respuesta es muy fácil, ¿no? En el punto 1 y en el menos 1. Vale, pero ¿hay algún punto más donde no valga el logaritmo? Pues ya hemos visto que en el 1 y el menos 1 no, porque cuando yo los sustituyo aquí me queda el logaritmo de 0, logaritmo neperiano de 0. Pero ¿y cuándo lo de dentro será negativo? Bueno, pues la respuesta está en representar este polinomio. Este polinomio, cuando yo lo hago función, x cuadrado menos 1, pues obtengo esta parábola, que cortan los puntos menos 1 y 1. En estos dos puntos sabemos que la función no existe. Pero en todos estos, entre medias, entre el menos 1 y el 1 tampoco, porque aquí el polinomio x cuadrado menos 1 toma siempre valores negativos. Para estos valores de x intermedios siempre el valor es negativo que se obtiene. Por tanto, en ese intervalo tampoco existiría el logaritmo neperiano. Así es que el dominio, ¿qué va a ser? Pues todos los números que van desde el menos infinito hasta el menos 1 abierto, porque recordemos que en el menos 1, si yo sustituyo el punto menos 1 aquí, no existe la función, ¿vale? Y el dominio son los puntos donde existe. Entonces existe desde menos infinito hasta menos 1 abierto, sin incluir unión desde el 1, por el mismo motivo, hasta el más infinito. Vamos con nota. Hay que saber el dominio de esta función, raíz cuadrada de x cuadrado menos 2x menos 3. Pues procedemos de la misma manera. Lo que hacemos es que sabemos que una raíz cuadrada no existe cuando lo que hay dentro de la raíz cuadrada es negativo. ¿Qué hacemos entonces? Bueno, pues cogemos el polinomio de dentro y lo igualamos a 0. Una vez igualado a 0, lo que estamos haciendo ¿qué es? Pues ver cuándo este polinomio, esta función, x cuadrado menos 2x menos 3, cuándo corta al eje x. Bien, por eso hemos igualado a 0. Entonces, haciendo las operaciones, como es una ecuación de segundo grado, un polinomio de grado 2, pues me da el punto menos 1 y en el 3. Es decir, eso significa que la función corta al eje x en el punto menos 1 y en el 3. Ahí está. Pero también vemos que entre el punto menos 1 y el 3, para cualquier valor de x en este intervalo, vemos que lo que se obtiene siempre son valores negativos. Entonces, este polinomio sería o tendría un valor negativo cuando la x toma valores entre menos 1 y 3. Y por tanto la raíz no existiría. Luego, ¿el dominio cuál es? Pues desde menos infinito hasta menos 1, unión desde el 3 al más infinito. Y ahora, ¿el menos 1 y el 3 están incluidos? Pues sí, en este caso sí. ¿Por qué? Porque cuando la x toma el valor menos 1, este polinomio vale 0. Me lo ha dicho aquí. Cuando yo le pregunto, oye, ¿cuándo vale 0? Me dice, cuando la x vale menos 1. Es decir, si yo sustituyo aquí por menos 1, esto de aquí dentro va a valer 0. ¿Y la raíz de 0 existe? Sí. Por eso el menos 1 está incluido en el dominio. Y el punto 3 lo mismo. Cuando yo sustituyo aquí por un 3 me da 0. Y la raíz de 0 existe. Por eso el 3 está incluido. Recordar que el dominio, en el dominio se pone dónde existe la función, los valores de x para los que existe la función. Veamos una función un poco más complicada, logaritmo neperiano de esa fracción. Bueno, pues en este caso lo que hay que hacer es calcular las raíces de los polinomios del numerador y del denominador. En este caso el numerador es muy fácil, x igual a 0.
el denominador, pues x cuadrado menos 2 igual a 0, pues ya hemos visto antes que las soluciones son x igual a más menos la raíz de 2. ¿Y qué hacemos con esto? Pues hacemos una tabla. ¿Vale? Hacemos una tabla que va a empezar siempre en menos infinito y luego vamos a colocar los valores que hemos obtenido de las raíces tanto del polinomio del numerador como del denominador. Y terminamos por más infinito. ¿Vale? Y ahora colocamos en las filas de la tabla los valores del polinomio, o los polinomios que tenemos. En este caso la x del numerador, x cuadrado menos 2 del denominador. Y ya está. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a dar valores entre estos puntos, entre menos infinito y menos raíz de 2. Bueno, menos raíz de 2 sabemos que es menos 1,41, ¿vale? Entonces, entre menos infinito y menos 1,4, pues menos 2, por ejemplo. Entre menos 1,4 y 0, pues el menos 1. Entre 0 y raíz de 2, el 1. Y entre raíz de 2 y más infinito, el 2. Y ahora lo que tenemos que hacer es sustituir el menos 2 en este polinomio, en x. Pues al sustituir menos 2 en x, pues me queda menos 2, es decir, negativo. Con el menos 1 me queda negativo, con el 1 positivo, con el 2 positivo. Hacemos lo mismo sustituyendo estos mismos valores, pero ahora en el polinomio del denominador. Cuando sustituyo menos 2 en la x, pues me queda menos 2 al cuadrado, que es 4, menos 2, 2, positivo. Menos 1, pues menos 1 al cuadrado, 1. Menos 2, menos 1, negativo. Con el 1, negativo, y con el 2, positivo. Y ya casi hemos acabado, porque ahora lo único que tenemos que hacer es dividir. Tenemos x, hay que dividirlo entre x cuadrado menos 2, porque es la fracción que tenemos aquí. Entonces, cuando yo divido negativo entre positivo, ¿qué me da? Negativo. Cuando divido negativo entre negativo, ¿qué me da? Positivo. Y hacemos lo mismo con el resto de valores. Positivo entre negativo, negativo. Positivo entre positivo, positivo. Y ahora lo que tengo que es, pues aquí lo que tengo es que en el intervalo menos infinito menos raíz de 2, esta fracción, la formada por x partido x cuadrado menos 2, es negativa. La fracción entre menos raíz de 2 y 0 es positiva. Aquí en este intervalo es negativa y en este intervalo es positiva. ¿Qué es lo que quiero? Pues yo lo que quiero es que esta fracción sea positiva, ¿vale? Porque si es negativa, el logaritmo neperiano de algo negativo no existe. Y ya está, ya tengo el dominio. ¿Por qué? Porque el dominio de la función estará formado por aquellos intervalos en los que esta fracción sea positiva. Si es positiva, el logaritmo existe. Por tanto, de menos raíz de 2 a 0, en este intervalo vemos que es positiva. Aquí está. Unión, ¿qué intervalo más? Pues raíz de 2 más infinito. Y ahora, en el punto 0 y en el punto raíz de 2 o en el punto menos raíz de 2, ¿hay que incluirlos o no? Pues vamos a verlo. En menos raíz de 2, ¿qué pasa? Pues el denominador se anula. Menos raíz de 2 al cuadrado me da 2. 2 menos 2, 0. Y algo entre 0 no existe. Por tanto, el menos raíz de 2 abierto no puede tomar ese valor. ¿El 0 lo puede tomar? Pues el 0 sí. Pero en principio, porque me quedaría 0 entre algo, 0. Pero hay que tener en cuenta que el logaritmo neperiano de 0 no existe. Por eso tampoco lo incluimos. Lo mismo ocurre con raíz de 2. Raíz de 2, al sustituirlo aquí, me queda 2 menos 2, 0. Algo entre 0 que no existe, algo entre 0 no existe, por tanto, si no existe, el logaritmo neperiano tampoco. Por eso raíz de 2 tampoco está incluida. Ahí tenéis la representación de la función original de este logaritmo neperiano. Si os fijáis, ¿veis? La función de dónde a dónde existe, pues de menos raíz de 2, que está más o menos por aquí, abierto, hasta el 0, abierto porque, ¿veis? La función decae, pero nunca tocaría al eje Y. Sería una asíntota vertical. Unión, ¿desde dónde? Pues todo este intervalo no, desde raíz de 2, sin incluir, que sería otra asíntota vertical, en adelante hasta más infinito. ¿Vale? Vamos a ver otro más. F de x raíz cuadrada de x cuadrado menos 1 partido x menos 2. Pues de nuevo repetimos el procedimiento que hemos visto antes. Calculamos los ceros, tanto del polinomio del denominador en este caso, como del numerador. El numerador tiene soluciones más menos 1 y ahora construimos una tabla. Empezamos por menos infinito y ahora ponemos en orden de menor a mayor los puntos o las raíces tanto del polinomio del numerador como del denominador. Entonces, de las tres que hemos obtenido, la más pequeña es menos 1. Pues el siguiente punto menos 1, el siguiente sería el 1 y el siguiente el 2. Y terminamos por más infinito.
Y ahora, valores entre estos intervalos, pues entre menos infinito y menos 1, el menos 2. Entre menos 1 y 1, el 0. Entre 1 y 2, el 1,5. Entre el 2 y más infinito, el 3. Y los polinomios del numerador y denominador. Y ahora pues nada, sustituimos el menos 2 en este polinomio. Menos 2 al cuadrado, 4. Menos 1, 3. Positivo. Hacemos lo mismo con el 0, me queda negativo. Con el 1,5, positivo. Con el 3, positivo también. Muy bien. Ahora hacemos lo mismo con los mismos valores, pero para el polinomio del denominador, el de x menos 2. Me quedaría negativo, 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 positivo. Y ya está, y ahora solamente hay que dividir estas fracciones, ¿vale? Positivo entre negativo, negativo. Negativo entre negativo, positivo. Positivo entre negativo, negativo. Positivo entre positivo, positivo. Y ya está, porque vemos que la fracción correspondiente a estos dos polinomios es positiva en este intervalo y en este intervalo, y por tanto la raíz existirá en esos intervalos donde la fracción sea positiva. Por tanto, el dominio va desde menos 1 hasta el 1, ¿veis? Este intervalo, unión desde el 2 al más infinito. Vale. Y ahora, ¿el menos 1 y el 1 los incluimos? Pues sí, ¿por qué? Porque si vale menos 1 o si vale 1 la x, este numerador de aquí se hace 0. Y 0 entre algo es 0. Y raíz de 0 existe, por tanto, el menos 1 y el 1 incluidos, porque para esos valores, como la raíz de 0 existe, pues la función existe. Ahora, en el 2 no lo incluimos, ¿por qué? Porque cuando yo sustituyo el 2 en el denominador me queda 2 menos 2, 0. Algo entre 0 no existe y por tanto la raíz de algo que no existe pues tampoco existe. Por eso el 2 no lo incluimos y lo dejamos abierto. Y ahí tenéis la representación de esta raíz cuadrada y si os fijáis veis la función existe desde menos 1 hasta el 1. Es la parte que aparece dibujada. Unión ¿desde dónde? Desde el 2 abierto, veis que es una asíntota vertical, la función nunca llega a tomar el valor 2. En la x, para la x igual a 2 la función no existiría, entonces tiene una asíntota vertical. Y viene desde el 2 abierto hasta el más infinito.